¿Qué es un escalar? ¿Alguien sabe qué es un escalar? ¿No? Un escalar es una cantidad, es decir, un valor, un número, y puede ser positivo o negativo. Es decir, es el producto algebraico entre dos componentes. Por ejemplo, si nosotros tenemos vector 1 por vector 2, le ponemos punto, ¿no? Por lo general aquí se utiliza el asterisco, pero nosotros lo que vamos a hacer es ponerle un punto, porque así se denomina vector 1 por vector 2 es igual a multiplicar las componentes de ese vector. Aquí. Entonces le ponemos multiplicar componentes. ¿Cómo se multiplican las componentes? Bueno, el vector lo podemos nombrar, ¿verdad? Como X, Y, Z, o lo podemos nombrar como I, J y K, ya dependiendo de las características que nosotros deseemos agregar. Todavía no he manejado el lenguaje de I, J y K. Lo voy a hacer hasta en el segundo parcial, o probablemente al finalizar esta unidad, nuestra primera unidad. Por lo pronto vamos a seguir con la situación de I, J y K. Entonces, nosotros tenemos ahora esa parte que corresponde a multiplicar vectores. Y tenemos, por ejemplo, voy a poner aquí un vector 1 con componentes menos 5, 3, menos 6. Y un vector 2 con componentes 4, 8, menos 7. El producto punto entonces lo vamos nosotros a realizar multiplicando las X de manera algebraica, menos 5 por 4. Luego le sumamos, es decir, nos tiene que dar una cantidad. Entonces, vamos a poner aquí. Vector 1 por vector 2, el producto punto es igual a menos 5 por 4, que son las componentes en X. Se multiplican. Más multiplicación de las componentes en Y. Es 3 por 8. Más la multiplicación o el producto de las componentes en Z. Realizamos el producto. Aquí. Y nos queda, pues en el primero nos quedaría menos 20, ¿verdad? Menos 20 más, nos queda en el segundo, 3 por 8, son 24, y más, menos por menos da más, 7 por 6 son 42. ¿Estamos de acuerdo ahí con la multiplicación? Creo que nos escribe aquí. Son menos 42, menos por menos da más, 42. Vamos aquí, de acuerdo, ¿verdad? En este también nos dio más 24. ¿Qué hacemos aquí? Pues para terminar de obtener un resultado, hacemos la suma, quitamos primero los signos de agrupación, que sería menos 20, luego tenemos más 24, y luego tenemos más 42. Hacemos la suma algebraica y nos queda, ¿cuánto?
42 y 24 son 66 menos 20. ¿Cuánto nos queda? 46. 36. 36 o 46. 46. Ok, muy bien. 4 más 42, 66, le restamos 20, nos quedan 46. Esta es la cantidad escalar, por eso se llama producto punto o producto escalar, porque esta cantidad que está aquí es la que a nosotros nos permite hacer algunas operaciones o hacer alguna referencia con respecto al producto punto. ¿Sí? Bueno, es multiplicación, pero ¿para qué sirve? ¿Para qué se utiliza? Se utiliza como parte de una fórmula para encontrar el ángulo entre dos vectores. ¿Sí? Entonces, vamos a suponer que yo tengo así en el parte que corresponde a un vector, ¿verdad? Vamos, no quiero eso. Lo que pasa es que luego yo no sé cómo habilitar otra vez. Lo tengo que borrar y lo tengo que poner porque no lo he encontrado. Hace rato estuve buscando cómo hacerle. Sí, la verdad que no. Ok, voy a hacer aquí sí. Vamos a suponer, este es el plano cartesiano, ¿no? Este es mi X, mi Y y mi Z. Yo tengo dos vectores. Más o menos, no los voy a poner así en los puntos, es menos 5, iría hacia la parte de atrás, 3 hacia la derecha y menos 6. Vamos a suponer que por aquí quedó el vector. Entonces, voy a ponerlo. Entonces, el vector 1 estaría por aquí así. Digamos nada más para dar la explicación. El vector 2 dice que es 4, va para adelante, 8 va para la derecha y menos 7 va para... Bueno, entonces nos quedaría más o menos hacia acá, ¿no? Vamos a poner un vector ahí. Déjenme quitarla. Esta cosa que a mí me estorba. Entonces, aquí tenemos el vector 2. Y lo que nosotros estamos haciendo es, con el producto punto, tratar de determinar el ángulo que corresponde a lo que hacen en cuanto a la ubicación, cada uno de los vectores, y la distancia en grados que guardan entre ellos. De tal manera que cuando nosotros hablamos de este tipo de proyecciones, la aplicación que vamos a tener es que que en esta situación, pues vamos a calcular el ángulo del vector. Entonces, producto punto se define como, poner texto, vector 1 por vector 2 es igual al valor absoluto. ¿Se acuerdan de valor absoluto, verdad? ¿Qué es el valor absoluto? Es de un vector. ¿Qué representa el valor absoluto de un vector? Chicos, ¿qué representa? El escalar. Bueno, más o menos, haciéndolo ahí de una forma... No quiero que... ¿Cómo le inserto un símbolo? Dibujar.
¿Cómo, qué representa? Alguien que nos diga qué representa. Criaturas. Han dormido, no vinieron, están comiendo. Se supone que hicieron una tarea. ¿Qué representa absoluto? Bueno, muy No bien. es la magnitud. Es la magnitud, así es la magnitud, la longitud que mide cada vector, ¿sí? Entonces, valor absoluto es la magnitud del vector. Entonces, quiere decir que el producto punto está definido como el valor absoluto del vector, es decir, la magnitud o longitud del vector 1, lo que mide en longitud, por la longitud del vector 2 por el coseno del ángulo. Quiere decir entonces que yo, a partir de esto, puedo encontrar cuánto vale el ángulo entre esos dos vectores, ¿verdad? Y entonces, cuando yo sé cuánto vale el ángulo, puedo decir la separación que tienen esos dos vectores. Recuerden que no podíamos hacerlo, ¿verdad? Con las herramientas que vimos de álgebra, pues no podíamos hacer el cálculo de vectores porque yo les dije que era una situación diferente a encontrar el ángulo entre vectores en 2 dimensiones. Ya en 3 dimensiones, pues no podíamos hacerlo como si fuera la hipotenusa de un triángulo con la tangente, sino que necesitábamos otros conceptos. Bueno, entonces el producto punto nos sirve para poder determinar si esos vectores, bueno, para poder determinar qué ángulo conservan esos vectores entre ellos. Recordando que estos vectores, pues normalmente quedan en el espacio, ¿sí? Quedan volando. Ok. Preguntas hasta aquí. Pues quiere decir que si nosotros queremos encontrar el producto punto o el ángulo, bueno, pues vamos a calcular. Entonces, ¿cuánto nos dio aquí? Vamos a utilizar el vector que tenemos, ¿sí? El que le hicimos el producto. ¿Cuánto nos dio el producto punto? Criaturas. 46. 46. Muy bien. Entonces, 46 va a ser igual. ¿A quién? A la magnitud del vector 1. ¿Cuánto vale la magnitud del vector 1? ¿Quién me dice? Magnitud del vector 1. Menos 5 al cuadrado, más 3 al cuadrado, menos 6 al cuadrado, sumado y sacado, raíz cuadrada. Se supone que por eso vamos de poquito en poquito, les vayan teniendo la habilidad y el conocimiento. ¿Qué sería entonces? Que 5 al cuadrado son 25, más 3 al cuadrado son 9, más 6 al cuadrado son 36. menos 6 al cuadrado son 36. Maestra, De tal forma que tenemos, mande. me dio 8.36. Ok, el valor le da 25 más 9, 34, 70. Raíz cuadrada de 60. Raíz cuadrada de 70. Muy bien. Guárdeme ese dato ahí de raíz cuadrada de 70. No sé si en el texto. Vamos a poner aquí. Esto no quiero. Así entonces. Y aquí no sé cómo. Ok, el siguiente que nos da.
El siguiente valor absoluto. 11.35. Bueno, vamos entonces a escribir la raíz cuadrada de 70, sin despegar nuestra mano de la calculadora, ¿sí? Raíz cuadrada de 70, acuérdense que este lo va a multiplicar por raíz cuadrada de ¿cuánto? ¿Cuánto les dio? 129. El otro, 129. Raíz de 129. Ahorita mejor voy a prender la cámara y lo voy a hacer en la cámara, porque esto me causa muchos conflictos emocionales. Raíz de 100, ¿qué? 16 más 64 más 49. 29. ¿109? 129. Esta parte de todo esto es solo. 129. Muy bien. Entonces, fíjense ustedes que para poder sacar los resultados necesitamos nosotros que estos números que utilizamos no se escriban y luego se busquen los, y quiero hacer un 6, y luego se los resultados y se escriben y luego le pongas 2 decimales. No, fíjese bien. Usted lo que va a hacer es 46 entre raíz de 70, porque tenemos que dar la fórmula, ¿verdad? La fórmula que he escrito aquí. Entonces, esa fórmula que nosotros tenemos para poder sacar teta es que dejemos solo al coseno de... Y teta va a ser igual a... ¿Quién? ¿Quién se acuerda cómo va la fórmula? Es tangente a la menos 1 de y sobre x. No, no. No. Estamos aquí con la aplicación del producto punto. Mire, la fórmula era B1, ¿sí? Por B2, pusimos el producto punto aquí, por B2 igual al valor absoluto, nomás que la borré. Valor absoluto de B1 por el valor absoluto de B2, que es lo que estamos sacando aquí, por el coseno del ángulo, ¿sí? Coseno de teta. ¿Qué queremos sacar? Pues queremos encontrar teta. El ángulo. Sí, el ángulo, ok. ¿Y a qué será igual teta? ¿A qué es igual teta? Al coseno. ¿A qué será igual teta? Por favor. Es que son matemáticos casi. ¿A qué es igual el ángulo teta despejado de aquí? Al valor Al absoluto de producto B1 y B2 sobre coseno. Okay, bueno, déjenme ponerlo. Hay que poner entonces coseno inverso, ¿verdad? Es el coseno inverso ¿de quién? Si nosotros queremos el puro ángulo, entonces sería coseno inverso coseno a la menos 1 de la división entre ¿quién? Entre el producto punto B1 por B2 entre el valor absoluto de B1 por el valor absoluto de B2. Quiere decir entonces que nosotros de esta manera tenemos el ángulo. Por eso es que B1
por B2 es 46. ¿Sí? Si usted lo pone aquí, es 46. Y lo va a dividir ¿entre quién? Entre las raíces que ustedes me dijeron ahí, ¿no? Raíz de 70 por la raíz de ¿quién? Que ahorita voy a prender la cámara, pero 129. A ver si no sale peor. A ver, hagan esa operación sin despegar la mano. A esto que salga de aquí, vamos a sacar el coseno inverso. ¿Sí? Entonces, toda esta operación es a la que nosotros les vamos a sacar coseno inverso. Y eso es lo que va a valer teta, que es lo que andamos buscando. ¿Cómo le hago para que a todos nos dé igual? Pues hago la operación 46 entre raíz de 70, sin despegar la mano. Igual. Y luego otra vez vuelvo a poner a ese resultado que me dio entre raíz de 129, igual. Y eso es lo que me da, pues, el valor de la división. Sin despegar la mano, a ese valor le pongo coseno a la menos 1. Si lo hace en la calculadora del teléfono, entonces váyase a colocarse antes del resultado y ya le pone segunda función o inverso según lo que tenga en su teléfono y le da pues la opción de Enter. Va a dar el ángulo directamente. Porque si nos ponemos a escribir raíz de 70 y le ponemos 8.36, perdemos todos los decimales que están a un lado y entonces a uno nos va a dar un ángulo, a otro nos va a variar otro, 2, 3, 4, hasta 5 grados de diferencia según el número de decimales que tomemos. Entonces, para que las operaciones sean exactamente iguales y no haya dudas, hay que hacerlo con todos los decimales y eso se hace, pues, utilizando adecuadamente la calculadora. ¿Ya está? ¿Cuánto les da? 6104. A ver, vamos a esperar que alguien más. Sí, maestra, a mí también me da 7104. A mí también. 71.04. Excelente. Quiere decir entonces que a todos les da lo mismo. Bueno, les debería dar lo mismo. Permítanme. Entonces es 46 entre raíz de 70 entre raíz de 129, ¿verdad? Igual, y a esto le vamos a sacar segunda función tangente. Estamos haciendo. ¿Cuánto les da? 61.04. 71.04. Ok. Entonces, ese sería el resultado, 71.04 grados. Es lo que 61. mide 61. Sí. 61, ok. Entonces, teta tiene un valor de 61.04 grados. Lo voy a poner chiquito. 61.04. Muy bien. Entonces, para eso nos sirve el producto punto, para poder encontrar el ángulo entre dos vectores. ¿Sí? Bueno, preguntas, comentarios. Ok. De esta situación se desprenden algo que se conoce como vectores ortogonales. ¿Okay? ¿Qué es un vector ortogonal? Otra de las situaciones aquí de aplicación es el vector ortogonal, que está definido por el producto punto. Un vector ortogonal lo vamos a encontrar cuando el producto punto entre los dos vectores sea igual a 0. Si yo al momento de multiplicar
me dice que el resultado es 0, entonces tengo un vector ortogonal. ¿Cuáles serían esos valores? Bueno, pues tendría que la suma de esas cantidades fueran exactamente 0, ¿no? Esa es una aplicación. Si yo estoy multiplicando dos vectores y su producto punto tiene un valor de 0, pues entonces hablo de un vector ortogonal. Ahora, ¿qué es un vector ortogonal? Un vector ortogonal es como si esos dos, o representa a esos dos vectores formando un ángulo recto entre ellos. ¿Sí? Entonces, formación de un ángulo quiere decir que si nosotros prolongáramos las líneas como vectores, tendríamos líneas perpendiculares. ¿Sí? Entonces, eso significa, los vectores, si tienen 0 como valor en su producto punto, nosotros vamos a encontrar el valor del ángulo que genera, o lo que representa es que esos vectores están formando un ángulo recto entre ellos. ¿Sí? Ángulos rectos son... Ok, es como dato informativo de cuando nos resulte un valor 0. Por ahí alguien le dio 0 alguna componente en las de las tareas, cuando hicieron suma, por ejemplo. ¿A nadie le dio un 0? ¿Alguna componente de los vectores cuando hicieron, por ejemplo, que estaban sumando Y vectores? sí, maestra. Menos 3 más 3, por ejemplo, y que se haya anulado, no sé, la X, la Y o la Z. Alguna de las tres. Ah, ¿A a mí sí usted me le dio dio? 0. Ok, Sí. Jesús. Bueno, ¿qué significa eso? Pues significa que ese punto no quedó en el espacio tridimensional, no quedó en uno de los octantes, sino que quedó en una de las paredes de lo que sería el espacio tridimensional. Hay cuenta que el piso es el plano XY. Si carece, si la Z le dio 0, entonces quiere decir que el punto quedó como si estuviera en el piso. Si la carecía, por ejemplo, de la X, entonces quiere decir que quedó en la pared de enfrente. Si usted está observando una pared ubicado, ¿verdad?, en una esquina hacia su lado izquierdo, entonces la pared sería el plano YZ. Y si carece de X, quedaría incrustado en esa pared. Es como si no quedara en el cuarto, donde estamos nosotros ubicados, sino en la pared. Y si carece de la Y, entonces estaría, si la Y es 0, entonces estaría ubicado en la pared de un lado. ¿Sí? Así, eso es lo que significa cuando nos da 0 una de las... Después en la suma, vamos a ver los planos. Ok, ¿alguna pregunta hasta aquí del producto punto? ¿Vamos bien o nos devolvemos? Vamos a ver entonces el producto cruz. ¿Qué es el producto cruz? Bueno, es igual que el anterior, se da entre dos vectores, pero lo señalamos de esta manera. Producto cruz, vector 1, cruz o X, le ponemos por el vector 2. Y como resultado, obtenemos un vector. Entonces, si obtenemos un vector, quiere decir que va a tener pues las tres componentes, ¿verdad? Un vector, entonces en X, Y, Z o en IJK, según lo estemos nombrando. Entonces vamos a obtener un vector de esta forma. Y para obtener un vector, multiplicando dos vectores, pues hay que utilizar determinantes. ¿Alguien se acuerda cómo se hacen los determinantes? Entonces, se usan determinantes para encontrar
el producto cruz. O vector, ¿verdad? Componentes en X, componentes en Y, componentes en Z. ¿Quién se acuerda de ¿Quién se acuerda de la regla de Kramer? Utilizo la regla de Kramer para obtener vectores. ¿Se acuerdan de la regla de Kramer? No era 1 entre el vector por el escalar, algo así. Ujú. Son los productos cruzados. Por ejemplo, haga de cuenta que usted tiene un sistema de ecuaciones. Vamos a suponer que tiene 2x más 3y igual a 3, y tiene otra ecuación, 5x menos y igual a, vamos a poner a 10. Cuando nosotros hablamos de Kramer, hablamos de tomar solamente los números y encontrar los valores, ¿verdad? Que son los que vamos a dividir entre lo que es el determinante total. Y para encontrar el determinante total, por ejemplo, delta t, ¿verdad? Delta t, no sé si se acuerdan de esto, es utilizar los valores de x y y. Y poníamos unas barras, sí, y aquí poníamos el 2, el 3, luego el 5 y el menos 1. Nada más voy a hacer aquí un ejemplito y luego ya pues nos vamos a ir a hacer el de 3. Entonces, esto, para poder hacer la aplicación con determinantes, decíamos, multiplicamos diagonal principal aquí y decimos 2 por menos 1, menos 2. Y le restamos la diagonal secundaria. Aquí multiplicamos, le restamos la diagonal secundaria, que es menos por 5 por 3, 15. Ok, si aquí me da negativo, pues tengo que acordarme que tengo que restar y entonces cambiaría el signo. Pero ahí, como es menos por menos más, pues es menos 2 menos el producto de la diagonal secundaria. Y esto sería igual a, ¿cuánto? Menos 17. Menos 17. Ok, entonces, aquí tenemos nosotros que el producto cruz se encuentra utilizando este tipo de relación que se llaman determinantes. Entonces multiplico de manera cruzada diagonal principal que va de la esquina superior izquierda y lo multiplico de manera cruzada con el valor que se encuentra en la parte inferior derecha. Y aquí entonces utilizo la resta para hacer la otra parte de la diagonal secundaria, que es la que parte de la parte superior derecha hacia la parte inferior izquierda. Entonces, por eso se multiplican de manera cruzada. Pero, ¿qué pasa ahora que yo tengo, pues, 3 valores? Esto, pues, no funciona. Entonces, vamos a hacer una adaptación. Voy a utilizar ese mismo vector, que voy a escribir menos 5, 3, menos 6 y 4, 8, menos 7. Entonces, vamos nosotros a poner aquí los valores de esos vectores y vamos a hacer una pequeña adaptación a este método. Entonces, voy a ir a otra. Entonces, los vectores, el 1 es menos 5, 3. Menos 5, 3,
y menos 6. Y el vector 2 es 4, 8, menos 7. Menos 7. Ahora, el producto cruce entonces nos va a decir, fíjense, tenemos nosotros que colocar todas las componentes. Pero me quedaría un sistema de 2 renglones por 3 columnas, porque yo si acomodo los vectores aquí, pues me van a quedar los 2 renglones, 5, 3, menos 6, y abajo tendría que escribir 4, 8, menos 7, semejándolo a esta parte. ¿Sí? Yo escribí 2, 3, porque son las componentes, aquí es un sistema de ecuaciones, y 5 menos 1, porque son las componentes de X y Y. Ahora, volviendo a este ejemplo, si yo quisiera tener el determinante en X, pues, ¿cómo le hago? Bueno, para hacer el determinante en X utilizo el 3 y el 10 en lugar de la X. La regla me dice que no debo escribir la X porque es lo que ando buscando. Entonces, en su lugar, escribo los valores de cada igualdad en lugar de 2 y 5. Y escribo los de Y. Entonces, 3 menos 1. Y hago lo mismo. Multiplico. Diagonal principal. 3 por menos 1 menos 3. Menos diagonal secundaria. 3 por 10, 30. Con el signo negativo, pues menos 30. Y aquí me da este valor de menos 33. ¿Sí? Bueno. Ahora, si ocupo Y, pues no escribo Y, escribo la X y reemplazo con el 3 y el 10. ¿Sí? Y hago el producto igual. Para obtener el resultado, pues se hace una división de los determinantes en X entre el determinante total y el determinante Y entre el determinante total, y así obteníamos el valor de la X y la Y. Bueno, aquí no estamos hablando de un sistema de ecuaciones, estamos hablando de puntos, estamos hablando de vectores. Entonces, quiere decir que yo tengo componentes X1, Y1 y Z1. Y tengo componentes X2, Y2 y Z2. Así está mi sistema. Entonces, como nos tiene que dar un resultado en forma de vector, ¿verdad? Nos tiene que dar una X, una Y y una Z como resultado. Entonces, ¿cómo le hago para encontrar X? Siguiendo la mecánica de lo anterior o el concepto anterior de cómo lo encontrábamos. Tengo que omitir a la X si yo busco la X, ¿sí? Según la regla de Kramer me dice que si busco yo una variable, esa variable no la tengo que escribir. Entonces, aquí sería Y1, Z1 y Y2 por Z2. ¿Sí? Así entonces tendría que multiplicar para poder hacer lo que dice la regla por 2, ¿verdad? Porque tiene que estar cuadrado, porque si no está cuadrado aquí no habría diagonal principal y diagonal secundaria, pues tendría que multiplicar esto y esto, pero pues me sobrarían las cepas. Entonces, para encontrar la X, omitimos la X y multiplicamos las variables con la regla de Kramer. Para encontrar la Y, omitimos la Y y multiplicamos ¿a quién? A X1
por, bueno, y Z1, ¿verdad? Nos quedan aquí y aquí abajo nos quedarían X2 y Z2. E igual, multiplicamos cruzada. X1 por Z2 menos Z1 por X2. Y para encontrar la Z, ¿qué hacemos? Omitimos la Z y nos quedamos con X1, Y1 y X2 y Z2. Así estaría esto. Ahora, vamos a agregarle aquí una adaptación. En vectores, cuando nosotros hacemos este producto, las variables están definidas de la siguiente manera. La X sigue siendo positiva. Luego les voy a pasar la teoría del por qué, ¿no? La Y le vamos a poner que va a ser negativa, es decir, el resultado que nosotros tengamos la vamos a multiplicar por un signo negativo para que esté corregida. Y la Z será positiva. Entonces, positivo, negativo, positivo. Así es como la vamos a manejar. Les digo que les cuento la teoría para que ustedes sepan el fundamento del por qué aquí la X y la Z se toman como positivas y la Y se le agrega un signo negativo al resultado que obtengamos. Bueno, entonces, si nosotros traducimos aquí los vectores, lo voy a poner de manera general, ¿no? Vector 1 por vector 2, para que de ahí podamos observar los números y hagamos las multiplicaciones. Entonces, vector 1 por vector 2, ya aplicado al ejercicio, pues es menos 5, 3, menos 6. Y en la parte de abajo ponemos el vector 2, que es 4, 8. Aquí no hay que olvidar signos porque es bien importante, ¿no? Acuérdense que como hay un negativo en el producto de la diagonal secundaria, pues nos puede crear problemas. Ok, entonces, vamos haciendo. Para este, si quiero la X, omito la X y me quedo nada más con esta parte de aquí. Le voy a poner aquí una línea. Entonces, me voy a quedar con esta parte de aquí, ¿sí? Con el 3 menos 7 y menos 6, 8. Entonces, 3 por menos 7 son menos 21. ¿Sí? Tengo entonces menos 21. Y menos 6 por 8. Menos por más. Menos por menos da más. Y 6 por 8, 48. Entonces quiere decir que ese producto, como era negativo, por la diagonal secundaria que debe ser negativa, que debe restar, me queda 48. Y entonces, menos 21 más 48 me da 27. ¿cuánto? 20. Entonces, la primera cantidad del vector es 27. Voy a la otra parte, que es la componente en Y. Entonces, la componente en Y, no, ¿por qué te borras? La componente en Y me dice que multiplique a quién por quién. Que multiplique a X1 por Z2. Z2 y a menos Z2 por X, menos Z1 por X2. Entonces, lo que hago aquí sería, déjenme ponerle, omitir esta, ¿verdad? Ahí no quiero Y, entonces omito esta. Y me queda 5. 5 por menos 7 son, menos por menos nada más, son 35. Menos la diagonal secundaria, menos por menos 6, da más 6 por 4, 24. Sumo las cantidades y me queda, ¿cuánto?
59. Sí. Sí. Ok, pero recuerden que la característica debe ser que el resultado lo multipliquemos por una cantidad negativa. Entonces tenemos aquí 59. Y vamos entonces con el segundo, ya lo borré todo. Con el segundo, que es, con el tercero, perdón. Ahora vamos a encontrar la Z. Entonces, en la Z tenemos nosotros que multiplicar y omitir la Z, ¿verdad? Omitimos aquí esta última parte. Cambiar el color. Omitimos entonces la Z y multiplicamos menos 5 por 8, menos 40. Y luego multiplicamos la diagonal secundaria, que lleva menos. Menos 3 por 4, entonces sería menos 12. Aquí también nos puede dar un 0, ¿no? Pero eso no es, no tiene ninguna indicación. ¿Cuánto nos queda? Menos 52. 52. Y ahí está. Entonces yo tuve un vector con componentes 27, 59 menos 52, utilizando la regla de Kramer que vi en álgebra lineal, todos los métodos matriciales que se supone que vi, y lo adaptamos a los vectores. Por eso recuerden que les dije que pues era importante tener un montón de conocimientos, ¿verdad? Porque aquí se supone que nada más estamos elucidando y descubriendo qué es y de qué se trata cada situación. Ok. Preguntas. Hasta aquí. Yo tengo una, maestra. Dígame. ¿Por qué cuando sacamos la Y nos dio negativo? ¿Es Ah, una regla o algo? sí, es una regla. Fue lo que dije. Que aquí no tenía escrito el menos. Luego después les dije, cuando nosotros tengamos que poner la Y, le vamos a cambiar el signo. Por eso se la puse aquí. El vector resultante será X positivo, bueno, X con el valor que te dé, pero Y, X y Z, pero Y deberás cambiarle el signo. Y les dije, lo vamos a tomar así, pero les voy a mandar la teoría de por qué hay que modificarlo y gráficamente qué representa, ¿sí? Para poder, pues, digamos, a tener la evidencia del por qué ahí le tenemos que cambiar el signo. Pues nomás se le cambia el signo, pero tiene que haber un porqué, ¿verdad? Y tiene que ver con la forma en que nosotros estamos tomando el orden de estas componentes. Recordemos que es un método adaptado, un método matricial, un método de determinantes, que se basa en un sistema de ecuaciones. Y los sistemas de ecuaciones, pues tienen las variables X, Y, Z, pero tienen un valor al que están igualados. Aquí en este caso no están igualados. Cuando nosotros hablamos de un sistema de 3×3, entonces esto no es, no se trata así. Por ejemplo, en un sistema, para poder resolverlo, necesita ser cuadrado. O sea, 3 ecuaciones, 3 incógnitas. 2 ecuaciones, 2 incógnitas, al menos. Si es un sistema 2×2, por lo menos debo tener pues 2 ecuaciones, 2 incógnitas para resolver. Si son 3 incógnitas, debo tener al menos 3 ecuaciones. Entonces, así funciona el álgebra lineal. Pero nosotros estamos pues digamos, un producto que es un vector. Ahora, ¿para qué sirve? ¿Sí? ¿Para qué sirve? El otro nos ayudaba para encontrar el ángulo entre los vectores. Bueno, en esta parte que nosotros estamos viendo como producto cruz, lo podemos utilizar para encontrar áreas de bases para dar un volumen determinado a un objeto. ¿Sí? Vamos a ver esto. ¿Preguntas hasta aquí? Vamos a ver la aplicación de esto. ¿Comentarios? ¿Aclaraciones? ¿Reclamaciones?
¿Dudas? Yo tengo una duda. Dígame, Paul. ¿Es en la anterior? ¿Es en el de producto En el punto? punto. Ujú. Sí. Sí. ¿De dónde sacó la ecuación que dice teta es igual a la coseno menos 1 y está el B1 por B2 entre ¿Esta? esa mero? ¿De Ok, dónde la esa sacó? es la ecuación. Pues esta la saqué de la definición de aquí. Ok, el producto punto se define como, igual les voy a pasar la teoría acerca de esto. ¿Cómo es que se esta fórmula a partir de pues, los vectores ubicados en el espacio? Dos vectores ubicados en el espacio. Entonces, la teoría nos dice que para poder llegar a encontrar un ángulo entre vectores, yo necesito los valores, las componentes, así como cuando, acá voy a rayar, ¿no? Como cuando tenía un triángulo rectángulo, ¿verdad? Que decía yo, bueno, si quiero el ángulo entre los vectores, digo cuánto vale la X, cuánto vale la y calculo, y decíamos que teta era la tangente a la menos 1, ¿de quién? De Y sobre X, ¿verdad? De Y sobre X. Creo que dibujé el triángulo al revés. Okay. Entonces, aquí nosotros, déjenme ponerlo bien, porque así. Cuando nosotros hablamos de este tipo de situaciones, el plano, el vector, y este vector dijimos que estaba caracterizado aquí, por un lado, X, y que este podía trasladar paralelo y entonces formaba un triángulo. Y si yo quería el ángulo, era, pues, podía ser cateto opuesto entre cateto adyacente, Y sobre X. Tangente, bueno. Pero resulta que aquí, por estar en el espacio tridimensional, pues no tenemos esa oportunidad de utilizar la tangente. Entonces, esta Y, pues sabemos que es el valor de lo que mide, pero en realidad, si nosotros lo quisiéramos de manera tridimensional, pues tendríamos que buscar la componente o la longitud de esta Y la longitud de esta X. Por lo tanto, entonces, cuando nosotros hablamos de vectores en 3 dimensiones, hablamos de cuánto mide un vector y cuánto mide el otro vector que van a estar formando el ángulo. De tal manera que el producto punto está definido así. Y les digo que les mando pues toda la teoría de cómo se deduce la fórmula. Igual en la siguiente, toda la teoría de cómo el producto cruz se trata como si fueran determinantes y por qué en el término en Y se le agrega una cantidad negativa, se multiplica por negativo. Entonces, esta fórmula que está aquí, que encerré en este masacote verde, es el ángulo despejado. Teta es igual. Pues, este está del otro lado, ¿verdad? Multiplicándose entre ellos, pues lo dejamos ahí porque vamos a despejar esta parte. Esta parte de aquí la vamos a dejar ahí. Entonces, estos dos, como están multiplicando, pasan dividiendo. Juntos los dos. Este multiplica este, aunque no tenga paréntesis, el hecho de que estén uno al lado del otro nos indica algebraicamente que son productos. Entonces, yo paso estos dos dividiendo, que es lo que hicimos acá, y quedaría coseno de teta. Como queremos teta solito, entonces sacamos el coseno inverso de esta operación de división entre un punto y un producto entre las dimensiones de los dos vectores. Por eso, haga de cuenta, esta, tómela usted como la fórmula. Si yo le digo, encuentre el ángulo entre los vectores, usted sabe que tiene que hacer un producto punto, que es lo novedoso, y sacar la longitud de los vectores, que se supone que eso pues ya lo vimos en las clases anteriores. Casi con eso empezamos. Entonces, cuando la maestra le pida ángulo entre dos vectores, entonces usted va a utilizar esta fórmula.
Ahora, todavía esto no va aplicado aquí, pero cada vector tiene un ángulo con respecto a cada eje. Miren, por ejemplo, el vector 2 va a tener un ángulo con respecto al eje, otro ángulo con respecto al eje Y y otro ángulo, nomás que aquí lo voy a hacer para arriba, así sería para arriba, con respecto al eje Z, pero esto no compete a la aplicación del producto punto. Esto lo vamos a ver más adelante cuando tengamos otros elementos. Bien. ¿Contestada la pregunta? ¿O lo hice más bolas? Sí, maestra, más claro que el Ok, agua. Es que yo pensaba que esa era una fórmula aparte. no, es el No, despeje. sí, pero ya me di cuenta que proviene de la fórmula anterior. Ok, muy bien. Las- ¿Alguien más? Se fijan que ya no se nos ha ido el Zoom. Ya gozamos de Zoom ilimitado. Y todo porque la maestra Coda no quería pagar 16 pesos cada mes. Qué cosas, ¿verdad? Y sufriendo, y conectas y desconectas. Ahí les bendiga y la. Ok, más preguntas. ¿Ya copiaron eso? ¿Ya le tomaron foto, etcétera, etcétera? De aquí, de estos dos temas, se desprende una actividad que es, pues, calcular el ángulo, pues, el producto punto, el ángulo, encontrar un vector ortogonal por ahí y hacer el producto cruz. Pero le voy a agregar, a ver si me alcanza ahorita el tiempo, una aplicación, ¿vale? Déjenme entonces buscar. Nada más que con el resultado del vector anterior. Voy a buscar, a ver si está aquí. Vector ortogonal. Vamos a poner un ejemplo de vector ortogonal para que vean cómo nos va a hacer. Pero déjenme ver. Puedo compartir esto. ¿Okay? No se ve. Ahí está. ¿Se ve? ¿Sí se ve? ¿La pantalla? ¿El video? Sí se ve, maestra. Ok, gracias. Bueno, vamos a ver una aplicación. Les dije que el producto punto, cuando se aplicaba y nos daba cerrar un vector ortogonal. Bueno, vamos a ver el video para que ustedes tengan un ejemplo. Creo que no le puse, ¿no se oye? Cuando el producto punto nos da un resultado igual a 0, decimos que tenemos vectores. ¿Sí se escucha, chicos? Sí, maestra. Sí, maestra. Maestra, todo bien. Ok, es que a veces de repente fallan las ortogonales. Vamos a ver gráficamente qué significa. Entonces, producto punto entre dos vectores igual a 0 me indica que tenemos dos vectores ortogonales. Entonces tenemos un vector con el menos 3i menos j más 4k y otro 2i más 14j más 5k. Multiplicamos, menos 3 por 2 es menos 6, menos 1 por 14 es menos 14 y 4 por 5 son 20. Entonces, aquí pues tenemos 20 menos 14 menos 6 es 20 menos 20 y es igual a 0. Por lo tanto, esto me indica que tengo un vector ortogonal cuando el producto punto me da 0. Ahora, si nosotros vemos gráficamente qué significa este vector, pues tendríamos que graficarlos para que nos indique qué es. Pues dice que es menos 3i, menos 1j y 4k. Con un papel cuadriculado es más fácil, ¿verdad? Hacer las cosas bien rápido. Vamos a obtener este vector es
esto, por ahí yo le puse a un alumno que por qué le daban curvos los vectores, pues a lo mejor le pasa lo mismo que a mí. No tenemos buen pulso, pero ustedes ahí con la regla lo pueden hacer recto. Entonces el otro es 2i, 14j y 5k. Entonces 2i, la 2x, 14 en la y es 1. Aquí no es muy fácil ver por qué son ortogonales. Entonces, significa que son ortogonales los vectores, porque ese concepto que nosotros tenemos se refiere a que al momento que nosotros nos acomodamos en el espacio, esos dos vectores quedan como si formaran un ángulo recto. Lo que pasa es que aquí pues no se alcanza a apreciar porque estamos en un plano. Sin embargo, pues nosotros podemos encontrar o determinar esa situación. Entonces se dice que son ortogonales cuando el producto nos da 0. Bien, ahora vamos a pasar entonces a que podemos nosotros encontrar ese producto vectorial ahora que se llama producto cruz. Okay. Entonces, es el ejemplo de por qué es un vector ortogonal, ¿no? Cuando yo multiplico, me da ese valor. Entonces, eso significa, pues gráficamente, que los vectores son prácticamente en ángulo recto. Aunque, como les digo, ahí pues no se aprecia porque pues, necesitaríamos estar de manera experimental ubicando los vectores en el espacio, haciendo con, no sé, varillitas, etcétera, y checar que realmente forman ese ángulo de 90 grados, un ángulo recto. Bien. Preguntas. Comentarios. Aclaraciones. ¿Quedó claro ya cómo es este proceso? Maestra. Sí, bueno. Entonces, buscar. Ya, clase. En lo que Ay, se me traban las cosas que les voy a hacer. Integral. Bueno, tenganme paciencia, por un momento tomen agua, vayan al baño. Aplácate. Ahí está. Bueno, ya es este. Continuando con la explicación acerca de la aplicación del producto cruz. Ahí va. En este caso. Este es. Ahí va. Esta es entonces la explicación para lo que es la aplicación del producto cruz.
Ahí estoy usando componentes I, J y K, ¿no? Pero es indistinto si las usamos o no las usamos. Les decía que a mí me gusta mientras el alumno se va acostumbrando, utilizar solamente las cantidades, pero pues de aquí en adelante vamos a ponerle la componente a cada una de ellas, ¿no? Ok, va entonces. En este caso, pues yo les había dicho que podemos calcular el área y les mencioné que el área de un triángulo. Bueno, ¿por qué el área de un triángulo? El producto cruz parte de que al multiplicar de manera vectorial esos dos vectores, pues, pero si nosotros calculamos el valor absoluto de ese producto, estaremos encontrando una magnitud. Por lo tanto, entonces, ¿qué es lo que representa esto? ¿O por qué digo que es la mitad? Bueno, pues representa este vector 4, este es el resultado del ejemplo anterior, ¿no? Entonces, 4 menos 2, 5 es el vector que teníamos. Aquí lo grafiqué, 4 menos 2 y 5, y este es el vector 1. Luego tenemos 3 más 1 menos 1, entonces 3 más 1 menos 1. Este es el vector 2. Y entonces el producto cruz pues nos da estas tres cantidades, menos 3i más 19j más 10k. Pero si yo encuentro el vector resultante, que ya vimos que es la suma, me da 7 menos 1 más 4. Y si yo grafico ese 7 menos 1 más 4, entonces obtengo aquí el vector resultante. Si yo uno esto, la terminal del vector 1 con el resultante y la del 2 con el resultante, entonces estaré formando una figura que se llama paralelogramo. Y aquí estará entonces esto que nosotros ya vimos que se llama vector resultante, ¿verdad? Entonces, este vector resultante pues es el que nos hace que nosotros podamos graficar un paralelogramo. Bueno, y cuando yo aplico el producto cruz, perdón, lo que obtengo es un vector, pero si lo aplico es para encontrar el área del paralelogramo. Entonces, si yo digo que es un medio el área del triángulo es un medio, pues lo que estoy haciendo es calcular aquí pues la mitad, ¿verdad? Este es el triángulo, está formado por dos triángulos, entonces si yo lo multiplico por un medio, perdón, entonces estaré obteniendo el área de ese triángulo. Entonces solo es el área del paralelogramo. Si lo multiplico por un medio o si lo divido entre dos, que es lo mismo, entonces estaré obteniendo el área de un triángulo. Ahora, ¿cómo calculo el área? Bueno, pues el área nada más dale valor absoluto a esto que tienes aquí, a 3, 19 y 10. Entonces sería la raíz cuadrada de 9 más 19 al cuadrado, que ahorita vamos a ver cuánto es, y 10, ¿verdad? Entonces sería 100. Igual que como hiciste tú anteriormente, aquí sería 19 al cuadrado, suma, saca la raíz y esa es el área de tu paralelogramo. Si lo divides entre dos, pues sacas el área de uno de los triángulos de ese paralelogramo. Entonces, esa es la aplicación del producto cruz. Y como te decía, pues se pueden utilizar otro tipo de sustituciones matemáticas para encontrar también el volumen. Bien.